Buenos días, chicos. Estamos el día de hoy con dos personas que aprecio mucho. Son dos queridos alumnos que conocí el año pasado ya, ¿verdad? Sí, sí fue el año pasado. Sí, sí, ya, el año pasado. Ok, les presento a Mario y a Jime, dos personas muy admirables que me gustaría que se presentaran. Y bueno, el día de hoy los invité porque me gustaría que nos platiquen sobre su experiencia con el francés, la migración, el TCF Canadá, cómo ha sido todo este proceso para ustedes y si tienen algún consejo que les gustaría darles a pues otras personas que también están atravesando por el mismo proceso. Pues no sé, ¿se pueden presentar primero? Sí, yo soy Mario, yo soy de Puebla, México, y llevo casi 4 años aquí en Canadá. Y pues, ¿qué puedo decir? Eh, Me gusta mucho, es un cambio de vida muy grande. Hay mucho sacrificio de por medio, pero vale mucho la pena Sí. venir a Canadá. No solamente a Canadá, sino emigrar a otro país. Sí. Sí, sí, es la verdad. Yo lo de pensarlo me da como una especie de... Siento como un hoyo negro en el estómago y no podría. Sí. Jime, ¿tú de dónde vienes? Y cuéntanos. Hola, yo soy Jime, tengo 24 años y llevo en Canadá desde agosto del 2021. Ya con Casi 5 años. 5 años. 5 años, wow, 5 años, sí, a 5 años. Wow. Y vine a hacer mi bachelor's degree, mi universidad acá y ya llevo un año de graduada. Bueno, primero que nada, felicidades. Chicos, tengo entendido que ustedes se conocieron en Canadá. ¿Quieren compartir un poco de su historia? Porque, bueno, se me hace una historia muy linda porque creo que una de las cosas que muchas personas suelen buscar cuando migran solos, que creo que es el caso de ustedes, em, es encontrar pues una nueva familia, quizás en otro país. O pues sí, o sea, cuando uno migra con familia creo que es distinto, pero en su caso, pues no sé, me gustaría que nos compartieran un poco de cómo ha sido el proceso de estar juntos, encontrarse solos en otro país y al final encontrar eso, como una familia. Mm, Algo que pasa mucho aquí en Canadá es que los amigos vienen y van. mm, Em, por distintas razones. No, yo llegué a Canadá a través de un programa de estudios. No era una maestría ni universidad, era un college que tenía un programa de co-op que era un año de estudios y un año de prácticas. Eh, y la mayoría de gente ya no está aquí. O sea, se regresó después de que terminó el programa porque no tenían forma de quedarse. Y nos quedamos unos poquitos. Creo que somos como dos del programa que nos quedamos. Em, y pues, termina el college, entras a trabajar. No hay forma de hacer amigos. Es muy difícil hacer amigos aquí porque te sales del ambiente que facilita el hacer amigos, que es la escuela, ujú. ¿no? Entonces, sales y entras a trabajar y ¿ahora qué? ¿A dónde vas y buscas amigos, ¿no? Perdón Entonces, que te interrumpa, Brian. adelante. Me surgió una pregunta. Por ejemplo, ustedes cuando llegaron a Canadá en como en este plan de voy a hacer mi carrera aquí, voy a estudiar, ¿ya tenían planes de quedarse o fue como algo que surgió, ya estando allá dijeron, me quiero quedar? Yo sí tenía planes de quedarme desde que me vine. Sí. Yo no, o sea, yo venía a la aventura. O A sea, ver. no es que no tuviera planes de quedarme, sino que yo dije, pues mira, no me voy por la forma más sencilla de emigrar, porque yo sabía que tenía el tiempo contado, tenía 2 años y ya. Y yo Mm, dije, si voy por una forma en la que si me gusta, voy a encontrar la forma de quedarme. Pero si no, está bien. A los 2 años me regreso y todo bien.
pero pues ya pasaron 4 años. ¿Fue en qué punto se cruzaron sus vidas? O sea, ¿fue cuando estaban Uf, estudiando o ya los dos estaban No, tú ya te habías graduados? graduado, yo ya me ¿no? había graduado, Y yo sí. estaba a un semestre de graduarme y antes de mudarme de provincia. Yo estaba en un cambio de vida recién que es, aquí es muy normal vivir con muchos roomies. Sí. Entonces recién me había mudado a un nuevo departamento, una nueva área. Yo no conocía mucho de esa área. Yo sabía que había un restaurante mexicano y ya. Y un amigo que me vino a visitar de México, me dijo, y se me antojaron unos tacos. Y yo, ¿por qué? O sea, vienes de México, ¿Para qué? ¿para qué? ¿No? Bueno, yo en su defensa, la comida mexicana la sigo donde sea. Creo que es una de las cosas por las que a mí me pesaría mucho migrar de país. O sea, la comida de aquí, la verdad es increíble. A mí Sí. también, y aquí, aquí seguimos, pero esa noche él me convenció de ir al restaurante y ahí la vi. Ella estaba trabajando ahí. Es que es Delicioso. deslumbrante, o sea, si no lo hubieras visto, de verdad, ve al Uf, oftalmólogo. no, hombre, o sea, pero es que fue curioso porque no había nadie en el restaurante. Éramos mi amigo y yo, y era ella y creo que alguien más del equipo de los servers. Entonces... pues estuvimos plática y plática y plática y ella iba y venía y platicábamos y nos traía Ey. las margaritas y platicábamos. Eh, y ya, de ahí conseguí su número, le pedí su número Sí. y tuvimos una primera cita y esa fue la primera de muchas. Y aquí seguimos 2 años después. Sí. Qué bonito. Y por ejemplo, para ti, Jime, ¿cómo fue ese momento? O sea, tu versión de esa historia, ¿cómo la viviste? Tú también la parte en la que dijiste, ok, yo sí traigo planes de quedarme, Sí. porque, porque tu boleto de entrada fue como la universidad y después, o sea, ¿cómo fue ese proceso de, Pues ok, yo ya sabía que Canadá tenía las oportunidades para quedarte después, o sea, yo sabía que existía el PGWP, que es el Postgraduate Work Permit, que una vez te gradúas de la universidad de 4 años o de un master's, ya tienes como ese boleto para quedarte 3 años más o 2 años más. Y sabía que no todos los países, por ejemplo, Estados Unidos, tienen esas oportunidades. Entonces, pues yo ya sabía que quería explorar un poco más de Canadá, estar fuera de casa, especialmente después de la pandemia. Entonces, por esa razón, pues me tiré y no fue fácil, totalmente no fue fácil. El clima creo que es lo que más nos ha costado a nosotros, los fríos de -30. Pero yo ya estaba segura que venía a lo que venía y pues, me ha gustado mucho, lo he y disfrutado en tu mucho. caso, por ejemplo, ¿cuál fue como el motor para decidir salir de tu país? La cuarentena. La verdad, sí, estuve estudiando en Guatemala un año odontología y es una carrera pues súper de usar tus manos. Entonces, cuando cerraron el laboratorio, y las clínicas y todo eso, yo un año entero estuve muy mal y pues lo tomé como una oportunidad para intentar viajar e irme y pues no fue fácil el proceso migratorio tampoco porque tuve que venir a hacer cuarentena a Canadá y me tuve que venir sola porque no, nadie me podía acompañar. Entonces, pues fue como el silver lining de toda la situación que pues por eso, o sea, ya quería salirme de mi casa básicamente. Sí. Oye, y por ejemplo, ustedes salieron muy jóvenes. ¿Qué Bueno, dijeron tú tus no, él no. Yo no familias? tanto, ella más. Yo tenía 18. Sí, tú estás apenas en la mayoría de edad. También en Guatemala 18 se considera mayoría de edad. Sí, ya. Ok. Y por Tú ejemplo, tenías 20. me intriga mucho como la parte familiar. O sea, ¿qué dijeron sus familias? Porque yo lo intenté, por ejemplo, yo intenté cuando tenía creo que 18 años recién cumplidos también y yo dije, me quiero ir a Francia, quiero ser au pair y mis papás Ajá. dijeron, estás loca. O sea, nunca has Sí. vivido sola, o sea, no, no. Pero en su caso, ¿qué dijeron sus papás, su familia? ¿Cómo lo tomaron? En mi caso, yo creo que yo los entrené poco a poco. A mis 18 yo me fui un mes en verano. Después a mis 20 yo me fui 3 meses.
El siguiente año me fui otros 3 meses. Y siempre al extranjero, Estados Mm, Unidos, a hacer voluntariados, así, a trabajar en campamentos de verano. Y poco a poco ese tiempo se fue extendiendo hasta que pues llegué acá. Yo soy muy, muy cercano a mis papás, Sí. muy, muy cercano a mis papás. Y pues obviamente para todos no ha sido fácil, yo los extraño mucho, Ujú. son mi apoyo más grande, igual que ella. Em, y, y pues sí, no ha sido sencillo. Mis papás, cada uno tiene su forma de extrañarme diferente. Sí. Mi papá, luego que me vengo, él ya me extraña. O sea, yo vengo en el avión y ya me extraña. Mi mamá lo tranquiliza un ratito y a la semana mi mamá ya está así como, ¡ah, te extraño! Sí, pero ese ha sido un proceso duro y el primer año pues seguíamos en COVID y me Ujú. dio, me dio, me dio COVID a mis 2 meses de estar aquí y me puse completamente homesick y fue la primera vez que compré un boleto para ir a ver a mis papás en Navidad. Y Sí. y dije, yo cuando me vine dije, pues quién sabe cuándo voy a regresar a México, un año, no sé. Y lo 4 meses tuviste. después estaba ya en México. O sea, sí, es intentar viajar lo más posible, que Sí. no siempre es fácil. Pero pues Pues a literal, lo mejor no tanto viajar, sino como establecer la distancia, ¿no? Como de... también, Ujú. sí, sí. ¿Y tú? Yo, pues toda la vida mi familia y yo siempre yo he vivido en 6 países ahora, creo yo. Ujú. Entonces, pues toda la vida como que hemos viajado y así, y ya en El Salvador, donde me gradué, la expectativa de que te vayas a otro país a estudiar la universidad es muy alta. Entonces, desde que yo estaba en séptimo, octavo grado, pues yo ya sabía que en algún punto me iba a ir y mis papás también. Entonces, no fue muy difícil la transición. Em, Fui la primera en irme de toda mi familia, o sea, de mis primos y de todos, y pues no, a mí no me costó tanto, la verdad. O sea, yo sí, igual yo regreso cada 4 meses a Guatemala, o sea, tengo esa oportunidad, entonces como que tener esos tiempos o intervalos de regresar a ver la familia y todo, pues también a mí me ayudó mucho. Sí. No, qué bonito. Y bueno, no sé, o sea, trato de imaginarme en esas situaciones y de verdad que no puedo, me cuesta mucho trabajo y los admiro mucho por eso. Además, que bueno, desde que los conozco siempre me han parecido unas personas muy lindas y en conjunto, pues Sí. como que todo eso se potencia porque veo, justo como decía Mario, ¿no? Y ya también es mi sostén aquí. Bueno, me imagino que dentro de eso, el tener un lugar donde estar Mm, además de las personas también es importante. Entonces, creo que uno de los retos más grandes de emigrar es justamente encontrar dónde quedarte, o sea, como un espacio, no sé, un departamento, una casa. ¿Qué tan fácil es encontrar eso en Canadá? Pues para mí fue muy fácil porque yo viví en la universidad, hay muchas universidades que tienen dorms y pues estaba ahí nomás la opción. Lo único es que eh, tienes que estar incómodo porque muchas veces tienes que vivir con alguien más en tu cuarto, los roomies, los famosos roomies. Entonces, pues esa es de irme de mi comodidad, de mi cuarto, mi casa y todo eso a un dorm sin cocina, como en la cafetería. No fue fácil, pero después de eso que me gradué de la universidad, em, creo que sí es difícil encontrar un lugar bonito, bueno y barato. No existe acá. Entonces, Cuál es la B que estabas dispuesta a sacrificar? Eh, bonito, Bonito. bonito. Sí, bonito. O sea, no, por ejemplo, yo vivo en Ottawa, en Ontario, que es la capital de Canadá, y es una capital muy vieja, tiene muchos edificios muy viejos, Sí, muy viejos. pero la renta no es tan cara como donde vive Mario en Vancouver, entonces es como un trade-off de qué prefieres, ¿no? Y pues la verdad no, o sea, siempre hay depas que rentar, también tienes que ver con quién vives y esa parte también es difícil. A ver si te tocan buenos roomies de depa. Y a mí hasta ahorita me han tocado muy buenos, gracias a Dios.
porque a él no. Justamente, ajá, justamente nos contabas de la semana una anécdota, tú sabes si la quieres compartir, Sí. pero ¿cómo ha sido tu experiencia en eso? Yo tuve mucha suerte de llegar a casa de unos amigos de la familia de un amigo. Me recibieron y estuve quedándome con ellos un buen rato. Me ofrecieron quedarme sin pagar renta el primer mes. Y eso para mí me suavizó absolutamente todo porque me dio oportunidad de ya estar aquí y buscar un buen lugar. Mm. Em, Porque hay mucha gente que busca desde sus países y llega y se topa con una historia que no es la que... Sí, Sí es común entonces, el fraude allá en Canadá en ese sí, tipo. sí hay mucho fraude. Sí, Sí. hay lugares que te dicen, ¿estás interesado? Paga el depósito de una vez. Y después, nada. Desaparecen. Sí, sé mucho. Hay que tener mucho cuidado. Em, y entonces, pues sí, así fue como llegué acá, me quedé en su casa un rato, encontré departamento y ya me fui. Pero sí hubo un momento en el que yo, pues, compartí cuarto con dos personas. Sí. Entonces, sí, por muchas razones. Yo sacrificaba el vivir así para poder tener dinero y viajar a México, por ejemplo. O viajar acá. O viajar, claro, Hacer actividades. sí, exacto. O sea, como que poder tener dinero para disfrutar de Canadá. Em, y, y pues son decisiones que Sí. uno tiene que Tomar. tomar y, y decide si disfrutarlas o no disfrutarlas. Cierto. Ay, Ujú. qué complicado, porque, por ejemplo, o sea, creo que es una decisión que es más fácil tomar a cierta edad. Por ejemplo, yo ahorita no he dicho cuántos años tengo en mi carnet, entonces no será hoy, pero yo a mi edad, por ejemplo, lo primero que pensaría es como invertir en un buen lugar para quedarme antes que en tener dinero para viajar, por ejemplo. O sea, yo como que mis Sí, prioridades ya con el tiempo cambiaron. Claro. Y me parece increíble que, por ejemplo, ustedes hayan tenido la oportunidad de llegar jóvenes con estas ganas de Mm, conocer el mundo y de decir, ok, sí necesito dónde quedarme, pero mi prioridad a lo mejor ahorita no es esta. Y sí. hablando de sí. prioridades, ¿cómo es conseguir trabajo en Canadá? ¿Lo consigues como con tiempo antes? ¿Cómo fue su proceso de encontrar un lugar donde conseguir dinero? Wow. Pues creo que varía mucho. Y como, pues cuando yo estaba en la universidad yo trabajé un tiempo y trabajé de mesera. Y creo que es como en cualquier trabajo tienes que empezar desde abajo y empecé como host y asistente, después ya server. No me costó encontrar tanto el trabajo, pero sí apliqué como 2 meses, o sea, viendo qué lugar me contrataba. Y una vez yo me gradué de la universidad, yo me preparé y por eso hice una pasantía antes de graduarme, sabiendo que tal vez estaba la oportunidad de que me contrataran y me contrataron. Entonces, mi experiencia no es muy normal porque yo sé que hay mucha gente que sí le ha costado mucho encontrar trabajo, pero sí creo que aquí en Canadá algo muy importante para encontrar trabajo son las conexiones. Y ahí vamos a mi historia. Yo, bueno, a ver, es importante mencionar que como estudiante no puedes trabajar full time, No, no puedes sí. trabajar tiempo completo. Entonces, tienes que buscar un empleo que sea de medio tiempo, un empleador que te apoye a tener un medio tiempo. O pues un trabajo, como le dicen aquí, trabajo de sobrevivencia, que realmente son buenos trabajos, porque aquí no hay trabajo que no sea digno, o Mm, sea, y no hay trabajo que sea mal visto. Entonces, aquí, por ejemplo, los meseros pueden ganar igual o más que alguien que trabaja Buena del oficina. 9 a 5. ujú, Sí, trabajo de oficina y gana muy bien. Entonces, la gente en construcción gana muy bien también. O sea, sí. y entonces, pero para llegar a un trabajo tienes que
conocer gente, abrirte a ir a eventos de empleo, de muchas cosas. Entonces mi historia también es diferente porque yo me gradué del TEC de Monterrey en México y hay comunidades de Exatex en todo el mundo. Entonces, hay una comunidad muy grande en Vancouver, somos como 300. Entonces, Tengo yo entendido que hasta me... tienen un grupo de WhatsApp y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Una, creo una que amiga sí te dice ayuda mucho, que ¿no? somos una secta, la esposa de un amigo de Sí suena. Exatex. Pero, pero no, les juro que no. Somos una comunidad que se apoya y a mí me ayudaron a encontrar mi primer empleo aquí. Mm. Un chavo mexicano que iba empezando su empresa y necesitaba contratar a alguien de medio tiempo para su empresa. Yo era reclutador para empresas de tecnología y él necesitaba un reclutador. Entonces, mi historia también no es muy normal que digamos porque es muy rara la persona que llega y continúa su carrera desde donde está. Mm. Hay muchos sub y bajas y estar aquí en Canadá te va a hacer estar arriba y abajo muchas veces. Sí. Entonces, sí, Justo tenía una alumna que venía de Ecuador y ella me hacía mucho énfasis en que los procesos de contratación allá en Canadá, no sé si a ustedes les tocó, por lo que mencionas, justo que su proceso no es como la regla, sino que dentro de todo tuvieron como ciertas ventajas. Por sí, ejemplo, ella decía que armar un CV para Canadá, o sea, tienes que armar como un montón de CVs diferentes Sí, para sí, cada puesto porque no te sí. va a servir el mismo, como aquí en México, por ejemplo, que repartes un CV y el mismo te sirve para todo, que ya sí, tienes que especializarlo en el puesto al que quieras aplicar, que además o sea, es un proceso muy largo, muy tedioso y pues por la cantidad de personas que están compitiendo al mismo tiempo es bastante complicado. ¿Algo de Demasiado. ustedes, algo, más bien, ustedes pasaron por algo así? sí, yo. Cuando estás buscando trabajo aquí tienes que ir más allá, no solamente cambiar tu resumen basándote en la descripción de empleo, sino Mm. que tienes que conectar con personas en LinkedIn que trabajan en esa empresa. LinkedIn. LinkedIn Ok. es una de las mejores herramientas para conseguir trabajo. Sí. Conectas con esas personas, les mandas mensaje para platicar, oye, me llama la atención lo que haces, oye, veo que tienes experiencia haciendo esto, me gusta, oye, llevas 10 años en la empresa, ¿crees que pueda yo platicar contigo porque me interesa entrar? Em, lo que sea, ¿no? Y la gente es muy abierta a hablar contigo. Ujú. Eso es muy importante, creo yo, de recalcar. Sí, y entonces tienes que hacer eso, mandar correos, yo mandaba hasta videos, Sí. o sea, me grababa y yo mandaba un video de 1 minuto presentándome, diciendo quién soy, porque es como una carta de presentación de quién soy, qué he logrado, cómo eso que he logrado me puede ayudar a ayudar a la empresa y por qué quiero entrar a trabajar en una empresa. Entonces yo me grababa en 1 minuto, más o menos, Mm. y los enviaba. Entonces no hay que aplicar a lo menso, así como a 150 vacantes, sino que hay que hay que analizar qué es lo que Mm. quieres, en dónde quieres entrar y ver qué personas están involucradas. Hablando, o sea, porque hablando de eso, lo que me comentaba esta alumna justamente era que no todos los trabajos le servían, no por no ser dignos, como mencionas, sino que para su Para permiso migrar. de trabajo tenía que tener ciertas características. Sí, sí. Sí, sí, eso es cierto. Depende del país. Por ejemplo, yo no tenía permiso de posgraduación como ella saliendo de la universidad. Yo terminaba mi año de co-op y me tenía que regresar. Pero aquí hay un tipo de permiso que es el permiso de trabajo cerrado, que es un sponsorship. Quiere decir que le interesas tanto a una empresa que te ayuda a conseguir un permiso de trabajo. Entonces, nosotros como mexicanos tenemos la facilidad de un acuerdo
entre Canadá, Estados Unidos y México, que dice que ciertas profesiones, aquí hay un sistema de división de profesiones que se llama NOC. No tiene que ver con la jerarquía dentro de una empresa, sino con la necesidad de Canadá de tener esos profesionistas. Entonces, cero es el más importante, ¿no? Y de ahí al 5 es el más, el Menos de menos importante. importancia, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, para este acuerdo de Canadá-México, tienes que buscar profesiones que estén en el NOC 1, 0 y 00, ¿no? Entonces sí tienes que buscar opciones. Por ejemplo, diseñador gráfico está en uno, ¿no? Tienes que Wow, eso no buscar, lo hubiera visto sí, venir. Wow, qué sí, interesante. hay profesiones que aquí no se encuentran mucho, Mm. entonces se les da la importancia, la relevancia que a lo mejor en estos países no se le da, ¿no? Wow. Entonces, sí, por eso tienes que buscar en la lista de profesiones del NOC qué profesiones están en el uno y cero y orientar tu carrera hacia allá para poder tener un work permit. Ok, wow, eso no Mm, lo vi venir, justamente porque aquí en ujú, México esa profesión de diseñador gráfico, por ejemplo, es muy mal pagada, muy sí, sí. mal apreciada. No, Y, aquí es súper wow, bien pagado. Sí. ay, qué bueno, oye, eso es muy buena noticia. Tengo varios amigos diseñadores que pueden estar interesados en esta información. Y Sí. bueno, justamente hablando de amigos conocidos, otros alumnos, tengo alumnos que, por ejemplo, a lo mejor no tienen este tipo de profesiones, o quizás sí, no lo sé. Pero algo que mencionan mucho en clase es como que el francés es su único, como su única opción Sí, para entrar a Canadá. ¿Me Mm, pueden explicar cómo funciona esto y cómo ha sido su proceso? Que Tú me sabes gustaría más. también que habláramos un poquito del inglés, quizás, pero no sé claro. si lo dejamos un poquito Sí. para No, después. las dos son súper importantes. Pero hay un momento en el que ya cuando tienes el nivel más alto de inglés, puede que no sea suficiente. Hay un sistema de números para la migración canadiense para que te inviten a la residencia permanente. Es un sistema de puntos. Cada cosa te da puntos, desde qué estudiaste, en dónde estudiaste, cuántos años de experiencia tienes en tu país, en Canadá, el nivel de inglés, el nivel de francés y la edad. La edad es algo muy importante porque pasando los 30 años empiezas a perder puntos por cada año que pasa. Entonces tengo unos amigos que tienen más o menos como 45 años. Tienen muchos años de experiencia en México, muchos años, bueno, un par de años de experiencia en Canadá, pero sumando puntos no les, o sea, ni aunque tuvieran el nivel de inglés lo más alto, no les daba. Entonces, su única opción fue el francés. El francés lo que hace es que te pone en una categoría diferente para migrar como francófono. Ujú. Hay dos formas de migrar como francófono, directo ya a la residencia permanente o si tú te muestras que tienes un nivel de francés, creo que ese es B2, tú puedes puedes tramitar un work permit para cualquier empresa sin necesidad de un sponsorship. Entonces lo puedes hacer solo. Entonces, por eso es importante el francés. Ahora, estos amigos que les estoy contando, la esposa fue la que estaba estudiando mucho francés, hizo su examen, sacó B2 alto, se le ve 7 y le invitaron a la residencia permanente junto a toda la familia. Sí. No, Entonces, hay qué alegrías. momentos, sí, a mí, por ejemplo, yo estoy muy cerca de los puntos de la residencia, pero aún así no es suficiente. Tú, de hecho, Entonces, acabas de hacer el TCF Canadá hace ac- unos días. sí, acabo de hacer el TCF. Em, Fue una experiencia muy interesante. Eh, yo no me sentía listo para rockear el examen y sacar CLB 7, pero dije, quiero hacerlo, ver cómo me va y ver cómo me puedo preparar mejor. No, aparte, algo que
que quiero agregar a eso, porque me acuerdo que estábamos platicando de, ya tienes que hacer el examen, sé que todavía no estás listo para el B2, pero lo tienes que hacer ya. Sí, Me acuerdo que Jim me dijo, sí, Mario, ya haz el examen. sí. Porque ahí creo, no entiendo cómo funciona esto, no sé si ustedes me pueden ayudar a explicarlo. La cuestión de las invitaciones Mm, por puntos, no sé si tenga que ver con ese programa de francófonos, que comentan, me comentan ustedes que es como, ah, ya bajaron los puntos y que tú estabas como a unos cuantos puntitos así, nada más de tener el examen, quizás ya podías recibir esa invitación. No sé si me lo puedan explicar. Sí, mira, el año pasado las invitaciones, o sea, como les decía que es un sistema de puntos, primero hacen como un sorteo, ¿no? Y entonces van a invitar a las personas que tengan arriba de cierta cantidad lotería. de puntos. Entonces, el año pasado, a finales de año, noviembre, los puntos estaban en 528. No les voy a decir, o sea, es 100% verdad, no sé, pero estaban por esa cifra. Y entonces, pues para tener 528 necesitabas, o sea, muchas Muchos. cosas, muchas cosas. Entonces, em, y entonces este año, de repente empezaron a bajar los puntos. 528, 520, 517, 511 y el último fue de 509. Entonces, yo estoy en 502. Em, no estoy todavía a salvo, ¿no? Porque estoy muy lejos. O sea, es que Pero sí, sí es mucho, o sea, porque para mí son, no sé, qué, como 10 puntos menos de sí, 7 diferencia. puntos. Sí, Pero esos puntos para ti o para ustedes, ¿qué implican? O sea, ¿de verdad es tan difícil, no? pues es que sí, o sea, no hay forma de sacar los puntos si no haces algo al respecto como estudiar francés. O sea, porque yo ya no tengo otra forma de sacar más puntos. Yo Y ya, bueno, y la razón que hiciste el examen fue, aunque él se sacara un A2 o un B1, igual le daba puntos, no es que sí, tuviera que tener el B2 listo y por eso le dije, Mario, haz el examen ya, o te sea, sube 3 puntos más y que si la siguiente ronda son 505 puntos, exacto, ya entras a ese pool. exacto. Entonces, Esa fue la fue por intención. esa la intención, O ajá. sea, Sí. solo por hacer ese examen subes 3 puntos, o sea, ni siquiera son 5 puntos. O sea, por ejemplo, o sea, Depende. sí O son muy sea, poquitos puntos los que te van dando. Sí. depende muchísimo de la calificación, la combinación de puntos dentro del examen. O sea, si Wow. sacas LB 5, 6, 5, 4, 5, o sea, así Ya, o va sea, haciendo la depende de las combinación. competencias de oral, Ajá, escrito, etcétera. Ya. exacto. Ok. Así es como que te va otorgando cantidad de puntos. O sea, creo que el Mm, mínimo, creo que son 2 puntos. uno. Pero tienes que Ay. sacar CLB 5. Cinco. Gracias por participar. ¿Un punto o de Sí. plano no? Exacto. Sí. No, no, ni siquiera. O No, ¿no? sea, Ah, no, no. tiene que ser, Qué sí, tienes duro. que sacar por lo menos un A2. No sé si es un A2 alto. Ok. eh, Sí, como que creo que es como el 4, ¿no? Creo que ajá, es el 4. 4, Ujú. 5. El 5 Entonces ya es B1. esa fue la intención de hacer el examen ahorita, lo más rápido posible. Oh, mon Dieu. Uy, Ok, y a ver, ustedes, bueno, y recuerdo que empezaron a, no, no recuerdo si yo fui su primera maestra de francés o ya habían estudiado, pero me gustaría que cuenten cómo ha sido para ustedes aprender un idioma que a lo mejor en su vida se habían imaginado que iban a necesitar o que a lo mejor nunca les interesó, ¿no? O sea, es normal, creo que el francés la gente lo ve casi siempre porque, ah, voy a ir de viaje un mes a Francia o 2 semanas o voy a ir a Europa y quiero aprender para pedir un café, ¿no? Es como lo más típico. O porque en la escuela me dieron francés, pero X. Como que al inglés la gente ya le ve más utilidad, pero el francés creo que Ujú, no estaba todavía, o quizás todavía para muchas personas no tiene como esa relevancia. Para ustedes, ujú. ¿cómo ha sido como toparse con este idioma? Sin problema, pueden decir lo que quieran. Yo no tengo problema con que digan lo que necesiten decir. Pues yo, bueno, yo estudié un poco de francés como tú dices en el colegio, de que tienes tu clase de francés, un semestre. Entre que me metí a la universidad y salía del colegio, hice un semestre en la Alianza Francesa de El Salvador.
pero muy cortado, así de que estuve 4 meses y me fui, entonces no es que aprendí mucho. Y después tú fuiste la primera maestra, ya cuando Mario nos empezamos a dar cuenta que pues, el francés es la manera de quedarnos acá. Fue que Mario, pues no sé con quién hablaste tú, pero alguien nos mandó tu contacto y fue que ya hablamos contigo y la verdad es que ha sido una experiencia súper cool, o sea, Pueden quemarme, creo no pasa que nada. algo muy importante es como que no todos aprendemos de la misma manera y algo que me ha gustado mucho de aprender francés contigo ha sido como las dinámicas que tenemos en clases, es más divertido, es más digerible en vez de solo como lo normal, ¿no? De que te sientas, escribes y hasta ahí. Entonces, no es fácil. Algo que yo también es que aquí, pues donde en la provincia que yo estoy hablan francés, entonces pues o leo rótulos en francés o medio escucho. He de decir que el francés no es el mismo que habla Eri, es un francés quebecois no muy bonito y más difícil de entender. Pero saber, o sea, aprender francés desde el español en vez del inglés, que también lo intenté hacer, es 1000 veces más fácil Sí. que eso. No sé cómo ha sido tu experiencia. Igual, o sea, yo tomé clases creo que 6 meses. Tuve clases en la prepa un semestre y después tomé clases un día. ¿Cuántos años tenía? Creo que seguía yo antes de pandemia. De repente seguí en la universidad y me agarró la locura y dije, voy a irme a Canadá. Todavía no tenía planes reales, solo fue como, me voy a Canadá. Entonces empecé a tomar clases de francés con otro compa. Tuvimos como 6 meses de clases y ya llegó la pandemia, pasaron muchas cosas. Em, Pandemia. y, y ya hasta ahorita fue retomarlo Ujú. 100%. Y ha sido un proceso largo, em, pero creo que hay momentos, justo ayer me decía Jimé como que, oye, siento que esta semana hemos avanzado mucho. Hay semanas en donde sentimos que avanzamos mucho y hay semanas que porque por a lo mejor tenemos muchas cosas que hacer, el trabajo, no hacemos tanta tarea, perdón, Eri. Em, No, está bien. pero, pero cuando no, o sea, cuando no le metemos el esfuerzo y el tiempo, es que Se nosotros no nota, avanzamos. se nota. Se nota. Sí. Fíjense que, bueno, quisiera reconocer primero que nada su esfuerzo. Por ejemplo, yo estudié solamente en escuelas públicas. En escuelas públicas el francés es, o sea, es un mito. O sea, si acaso nos Ujú. dan clases de inglés y medio ahí, ¿no? Pero el francés no es, pues no es No nada existe. común. Entonces yo nunca recibí clases de francés hasta la universidad. Mm. O pues sí, tomar cursos aparte, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo que cuando ustedes llegaron, la verdad, siempre han sido buenos alumnos. Entiendo que no siempre hay tiempo o energía, justamente, o sea, todo lo que contaron creo que es importante tenerlo en cuenta, porque cuando estás adaptándote constantemente a un país que no es el tuyo, a personas que no hablan tu mismo idioma, es un constante, es una guerra constante, creo, de estarte adaptando todos los días, tu cerebro todo el tiempo está como en alerta y luego tener que aprender Mm. un idioma. La gente a lo mejor lo romantiza mucho, ay, sí, me gusta aprender idiomas, pero realmente, ¿qué es aprender un idioma? Por ejemplo, en un idioma en el que ustedes a lo mejor ya se encuentran más cómodos como el inglés, ¿cómo fue su proceso? Porque, por ejemplo, yo recuerdo haber estudiado inglés en una escuela y todo, salí con un nivel súper alto, que ahorita ya no tengo. Pero, por ejemplo, nunca tuve la oportunidad de practicarlo o de Mm. arriesgarme pues, cómo experimentarlo en un contexto Claro. más del diario, como en Canadá, por ejemplo. ¿Cómo fue para ustedes? eh, no sé, ya usar ese idioma que a lo mejor ya traían aprendido o no, no sé, ustedes me contarán, ya aplicarlo en el día a día, o sea, porque, insisto, todo eso también es desgastante, entonces a veces eso Mm. no nos da la oportunidad de vivir otra experiencia de aprendizaje como otro idioma, como al ritmo que nos gustaría. Mm. Yo también como tú hice un programa de estudios de esos de año y medio, 2 años de inglés. Eh, o sea, bueno, yo vengo de escuelas bilingües desde el kinder. Em, y en la secundaria creo que fue o prepa, no me acuerdo, secundaria,
que me metí a clases de inglés en una empresa de esas que te enseñan inglés un año y medio y haces tu examen al final y listo, ¿no? Em, y me acuerdo que mi papá me presionaba mucho de que, oye, pero estás ahí, habla inglés, practícalo, no sé qué. Y yo, ok, pero no fue, sino que hasta yo me fui a Estados Unidos a trabajar. Yo hablaba bien, pero Mm, no No es perfecto, lo mismo, ¿no? ¿no? No es lo mismo, no. Y fue que me fui a trabajar en Estados Unidos con niños y los niños no te tienen piedad. O sea, y te hablan a 3000 por hora y les vale cacahuate que no los entiendas. Entonces, sí, fue el proceso de ambientarme. Las primeras 2 semanas no entendía nada. De cuando me hablaban los niños, así como, ah, yes, no. Stop. Don't do that. Stop, stop. No saltes al río, ¿no? Em, No, sorry, sorry. no, sorry, sorry, no, don't jump. Em, y así fue como que yo me involucré más en el inglés. Y es que la inmersión es algo súper importante. sí, súper importante. Súper importante. Y aquí pues ya se vuelve parte del día a día, ¿no? Y luego hay días que... No, los he em, escuchado y hablan increíble. Luego ustedes me van a dar clases de inglés a mí, porque... Qué bárbara. Lo perdí. Yo, ¿Y tú? yo, pues yo desde chiquita, la verdad es que el inglés ha sido una parte muy grande de mi vida, de que mis papás me ponían películas en inglés, El desde mundo del inglés de que, Disney, ya. sí, sí, literal, todo era en inglés y yo desde chiquita estoy en un colegio bilingüe. ¿También Shrek? No, Shrek sí la vi en Ah, español. ok. Ah, Shrek sí la vi en gracias. español. Shrek sí fue en No, español. Excelente. Em, entonces, de que, no sé, de que tenía 8 clases al día en el colegio y 7 eran en inglés. Y tenía lenguaje y estudios sociales y hasta ahí. Entonces, pues la verdad es que desde poner mi teléfono en inglés, saber cosas en inglés, mis redes sociales estaban en inglés, como que al día a día sí lo hablaba, pero haber venido a Canadá, después, o sea, ya desde que a huevos todos los días, perdón, de que en Ah, serio está bien, todos está los bien, está días bien. tienes que hablar en Está bien, inglés. está bien. Sí es mucha práctica, o sea, sí te sí. trabas, sí Sí. pronuncias algo como que se te va el acento un poco y la gente a veces se reía y Ok, pues eso me obviamente es... gustaría preguntarles. O sea, ¿cómo son los canadienses o las demás personas? Porque, por ejemplo, tengo entendido que en otros países que no voy a mencionar, este, no quiero perpetuar estereotipos, pero en otros países hay muchos mitos y como leyendas de que si hablas en su idioma y no te entienden o no les gusta tu acento, te van a ver feo o no te van a Sí. ayudar. ¿Cómo es en Canadá esta experiencia? O sea, si te equivocas Depende. normalmente, ajá, normalmente ¿cómo es? En, en la parte de inglés, a mí no me ha tocado tan, tanto, o sea, como que no me he sentido tan juzgado, Mm. la verdad. Yo me acuerdo desde creo que fue la primera semana que yo Vale, chicos, pero es que llegué. también ustedes hablan muy bonito. Sí, pero es que también aquí la gente tiene paciencia, en Estados Unidos no. Pues al final del día Canadá es un país de inmigrantes, Sí. entonces creo que eso le agrega mucho a que la gente pues es muy buena onda, o sea, creo que a mí, o sea, a mí lo que me molestaban eran mis amigas, o sea, de vez en cuando se me iba una palabra en la pronunciación y ellas empezaban a hacer burla, pero no era en mal, no era por molestarme así como en mal, ¿cómo se dice mal pedo? En mala Pero onda. en mala No, está bien, está bien. en mala onda. Pero pues la gente es muy, muy buena onda, o Sí. sea, te ayudan o se te da una palabra y ellos te intentan, o sea, a mí a veces en el trabajo, lo cual le tengo que trabajar un poco, es de que se me da una palabra con mi jefe y yo, no, es que se dice, en español se dice así y los dos intentamos adivinar qué quiere decir en inglés, pero no te ven mal, o sea, es muy... Luego, o sea, su mejor amiga dice que es de aquí,
dice que tenemos mejor inglés que ella. Es que eso Porque también pasa, también es suele que pasar. nosotros, como aprendemos el Ajá, idioma con sus reglas, Sí, en temas de gramática, spelling y todo, pues creo que nosotros estamos un poco más tenemos más escuela, vaya, sí. ¿no? sí, sí, Em, totalmente. sí, a mí también en Estados Unidos me tocaba escribir las cartas de cumpleaños de mis compañeros de cabaña, los counselors que eran gringos, entonces yo los escribía por ellos y, oye Mario, ¿cómo se escribe esta palabra? Y yo, no entiendo, sí. Eso la gente aquí, pues no la gente aquí, pues, pero a mucha gente le cuesta deletrear las cosas o algunas palabras que sí son difíciles de deletrear y como está esa parte de la escuela, de que tuvimos que aprender cuándo se usa esto y aquello, a veces sabemos un poquito más. Entonces sí recomiendan, por ejemplo, aprender el Sí, idioma desde, o sea, desde sus bases, como tomar Claro, clases. totalmente. 100%. Sí. Me a Quebec, ¿Qué? intentas hablar francés y te hablan en inglés. Uy. Ah, ok, ok. Es como de que no te esfuerces, no te preocupes. Sí. Pero yo tengo una amiga que íbamos al restaurante y ella quería practicar su francés. Entonces le decía al mesero, voy a practicar francés. No me hables en inglés. Si me equivoco, pasa nada. Voy a intentar hablar en francés. Y entonces Qué ya linda. el mesero, sí, es que es intensa, pero... Em, pero es pedirle a la gente que te trate o sea, de cierta O sea, forma, hacerlo ¿no? explícito. Hacerlo explícito, desde que vas sí, al restaurante y je vais practiquer. Y como que no te preocupes, no hablo mucho, pero vamos, o sea, déjame intentarlo, ¿no? Ok, Pero llegas a Quebec y hablas inglés y te ven feo. Ujú. ok. Sí había Entonces, escuchado, sí, no sé, digo, nunca he ido, no he tenido la fortuna de estar en Quebec todavía, que sobre todo la gente ya de cierta generación hacia arriba, sí es como muy celosa del idioma. O sea, como que sí, Sí. hace muchos años, les platico así rápido, cuando estaba en la universidad, teníamos un programa de asistentes que venían Ujú. chicas o de Quebec o de Francia y pues trabajaban ciertos días de la semana con nosotros justamente para explicarnos su cultura, su lengua. Yo creo que cuando yo estaba en primero tuvimos una asistente quebecoise, lindísima, Melanie se llama. Y ella nos platicaba mucho, de hecho ella no hablaba inglés, ella nos decía, ella era de Quebec, Quebec, así, quebecoa, completamente quebecois, y, y ella no hablaba inglés, entonces solo hablaba francés. De hecho, fue muy difícil para ella comunicarse con nosotros, porque pues nosotros estábamos en Sí. primer semestre, todavía no hablábamos casi nada de francés, y luego su acento también era muy, muy marcado, muy diferente al que estábamos aprendiendo en la escuela, entonces sí era muy difícil. Recuerdo que tenía un amigo que él sí ya había entrado a la carrera con un nivel muy bueno de francés, entonces él era el que hacía como de puente entre ella y nosotros y, y pues nos contaba que allá en Quebec la gente pues mayor no hablaba inglés, que apenas era algo que se estaba como empezando a como a esparcir, Sí. que la gente de Quebec se abriera un poquito más al inglés, pero sí era como un rechazo directo y muy marcado al inglés a pesar de vivir en un país anglófono. Entonces, se me hace muy curioso que no sé, o sea, esta mezcla de dentro de un solo país donde la identidad lingüística a veces es más fuerte de un idioma que de otro. No sé si, por ejemplo, en Ottawa, o, bueno, no dijiste que sí hablan francés, ¿verdad? O en Vancouver, por Un ejemplo, que es poco. más anglófono, también haya como esta apertura a ambos idiomas o solamente como que se incline la balanza hacia uno, no sé. depende de la provincia. British Columbia, la gente no habla francés. O sea, solamente en las oficinas de gobierno es que los letreros están en inglés Y y en en francés. francés, pero Quieren la gente que hable francés. sí, que todo el mundo quiere buscar gente que hable francés. Pero todas las etiquetas de todos los productos tienen que estar por ley en inglés y en francés. Ok. Eso sí.
pero de hablarlo, la gente en BC no habla, Allá no. no habla francés. Pero aquí en Ontario, Bueno, aparte porque Es, aquí está el gobierno, o sea, ni modo, toca, o sea, todos en el gobierno, la mayoría sabe inglés y francés. Y voy caminando en la calle y escucho el quebecois ahí por detrás. Y intento entender y no entiendo. Fíjense que hay un rechazo muy marcado al acento quebecois por la mayoría de la gente, como estamos acostumbrados al francés de Francia, y que, ay, que qué bonito, lo cual es cierto, pero no sé ustedes qué opinión tengan em, del francés quebecois. Yo siento que una cosa es que no se entienda a lo mejor por el acento Mm, al que estamos acostumbrados y otra cosa es que sea feo. Yo creo que es cuestión de gustos, decir que algo es bonito o es feo. A mí se me hace un acento muy bonito, pero es cierto que también me cuesta trabajo entenderlo. O sea, vamos a separar ambas cosas, ¿no? O sea, no es lo ujú. mismo, no es lo mismo, Es- entonces, a mí me este, gusta. Pero creo que o sea, es lo que dice Ari, no es de que es feo, es bonito. Lo que pasa, o bueno, lo que a mí me pasa es que hay muchas palabras que ellos también tienen su propio ujú, como slang o su propio léxico, sí, su propio vocab. Entonces, como ma blonde, que te acuerdas de esa Sí, palabra, que yo así, que es que no entiendo qué es esto, yo no sé, y no sé, y significaba novia. Y me busqué en Google y es porque es una es que palabra quebecois, no es una palabra de como que en Francia se vaya a usar tanto. del francés estándar, ajá. Entonces es como el cambio de vocabulario es lo que a mí me cuesta a veces, que es lo sí. que no entiendo. Sí, aquí conocí un francés una vez, y me contó que al principio le costaba mucho trabajo vivir en Quebec, porque se sentía como que no hablaba la lengua. O sea, como que hablaba francés, claro, pero el quebecois y el francés llegan a ser un poquito, o sea, se chocan, ¿no? Me Y dijo, imagino que sí, tuvo que acostumbrarse, pero es como si nosotros vamos a Chile, donde el a español es como más Chile. distinto, ¿no? Que se siente un poco más. O incluso el Exacto. español de España, que aunque se Yo le entiende pongo bien, subtítulos a las tienen. películas. Ajá, o sea, tienen su propio slang, como dice Sí, Jime, que es como Ujú. de, ¿y eso qué Sí, significa? literal. sí, ¿no? O Sí, sí, sea, yo lo pongo en ese, como en ese sentido de que, bueno, no es que estés aprendiendo un francés distinto, o sea, francés es francés, la lengua es la lengua, ujú, pero ujú. pues son formas de expresión, vocabulario Sí, diferente, diferentes. pero pues hay que estandarizarlo porque es difícil, por ejemplo, vamos a aprender Sí, el español de dónde, ¿no? O claro. sea, entonces, sí, es muy, muy curioso. Ok, chicos, y antes, antes de ir cerrando para que vayan a descansar también, porque es su día de descanso, les agradezco mucho el tiempo que nos están dedicando. Me gustaría también, por último, tocar el tema de qué consejos le darían a una persona que esté pensando migrar o que nunca lo había considerado, pero de repente escuchándolos hablar, diga, creo que quizá podría ser una buena opción para Mm. mí. ¿A quién deben buscar? ¿Cuál sería el primer paso? Si es que ustedes saben. Em, a ver, es muy complicado. O sea, primer consejo, si tienen la cosquillita, háganlo, pero Ok. no lo hagan a medias. Yo cuando estaba buscando venirme para acá, yo googleaba cómo migrar a Canadá y aparecen muchas agencias que te cobran una lana por venirte para acá. eh, no lo hagan. O sea, hay unas agencias que trabajan con universidades. Estas agencias no cobran nada. Solo ellos ganan de las universidades. Y la forma de venir más realista es a través del estudio. Mm. Ok, Yo al justo mi esposo principio, estudiante, sí, sí. llegué allá estudiando. Yo al principio decía, nah, yo, o sea, si quiero, puedo encontrar trabajo allá. Es muy difícil. O sea, y más porque aquí es mucho de experiencia. Ah, ¿tienes experiencia canadiense? No, no tienes. Ah, bueno, pues no, ¿no? Mm. Entonces, conseguir trabajo sin estar aquí es el doble de difícil.
Sí. Entonces, la forma más realista de venir es a través del estudio. Oigan, O el y francés. el francés. O sea, ya teniendo el francés en mano, Claro, tramito y... si tú tienes francés en mano, em, Te puedes venir. te puedes venir. O sea, puedes Sí. tramitar la residencia permanente sin necesidad de tener experiencia canadiense o no. Ok. Y por ejemplo, bueno, o sea, cambiando un poquito la pregunta, porque creo que a mí me da mucha curiosidad. Pueden decir no contestarlo y dar como a lo mejor una respuesta así medio ambigua. ¿Cuánto ustedes calculan en su experiencia? O sea, entiendo que se fueron a estudiar y que tienen apoyo familiar y todo esto, pero Ujú. aproximadamente cuánto calculan que se necesita para llegar a Canadá, o sea, en cuestión económico. Puede ser en pesos, Mm, puede ser en dólares, como ustedes. Pues creo que depende mucho. O sea, si vienes a estudiar en una universidad de 4 años, sí es mucho más caro porque pagas el precio de estudiante internacional, igual que en Estados Unidos, en todos los países. Sí, es Tienes lo que tener mismo. mínimo en el banco cuando aplicas al study permit $20,000. Sí, antes eran como 10.000 Antes eran dólares. 10,000 y ahora Ahora, acaban de ahora subir sí, el número a 20,000 ¿Veinte sí. mil dólares canadienses o Sí, Canadienses. Sí, canadienses. canadienses. aprox en pesos Eh, cuánto es? Como 230.000 Wow, pesos. Sí, sí es una sí, lana. sí es algo. Sí. doscientos doscientos cincuenta y cincuenta sí, dos 250. 252. Y ¿Subió el dólar pues canadiense? sí, Sí, justo ahorita lo vi y dije, Sí, ah, se subió. subió, sí. sí subió Sí, mucho. subió. Em, y creo que pues eso de tener la oportunidad de trabajar medio tiempo donde tú quieras, o sea, con tal de que sea medio tiempo donde sea donde tú quieras, es una ventaja muy grande que ayuda a muchos estudiantes también a pagar sus cosas, pero sí creo que tienes que venir con un fondo para estar cómodo porque es lo que tú dijiste, Eri, o sea, aparte de estar de venir es estudiar, hacer tareas, acoplarte, hacer amigos, estar incómodo en tu cuarto. O sea, quieres que la experiencia Ujú. sea bonita, entonces creo que Em, no es muy bonito y no es muy cómodo tener que estar preocupándote de cómo De voy la a pagar esto. supervivencia. Sí. yo creo que aquí en Canadá necesitas un promedio de entre 2.200 y 2.500 dólares así mínimo para Al vivir mes, al mes. Sí. que son que como Que son 30,000 como, pesos aproximadamente. ajá, como 30.000 pesos. Sí. Pero Sí, bueno, 25. aquí en México, por ejemplo, ganar esa cantidad de dinero, pues es complicado. Sí. Pero me imagino que en La puedes Canadá, ganar acá. con Aquí todo y que no. la vida es un poquito más cara, Sí. pues sí hay oportunidad de ganarlos Eh, un poquito Pues más el, fácil. el, el salario mínimo aquí en Canadá es provincial, depende de dónde, pero en Vancouver son $17 17.60. por hora. Entonces son 2.200 al mes. O sea, con O el sea, te salario alcanza. mínimo aquí sí vives. O sea, sí. Nada más salario mínimo medio tiempo, mm, No, ahí no está gana. muy complicado. Entonces, como Ok. estudiante, sí, yo tuve mucha suerte. Yo tuve la suerte de que a los 4 meses que yo llegué, el gobierno dijo, ah, los estudiantes pueden trabajar tiempo completo. Mm. Ok, pero me Y imagino que se entonces, complicó mucho estudiar, o sea, dedicarle sí, tiempo a no, la yo tenía escuela y días trabajar. larguísimos. Yo empezaba mis días a las 8 de la mañana y terminaba a las 10:30 de la noche. Llegaba ya a la casa como a las 11:30. Entre Sí, no, días trabajos y... largos, días muy largos. Pero, Pero creo que aunque no siempre es fácil, vale la pena. O ah, sea, hay cien por mucho ciento que ver, hay mucho que hacer, hay mucha gente a quien conocer. eh, Y se puede viajar mucho dentro de Canadá. O sea, Sí, es un país muy bonito, la gente es muy amable, pues depende obviamente, pero la gente que yo conocí es muy amable. sí. Em, sí, es mucho de qué tanto quieres aventurar y conocer y hacer y deshacer. Y aquí hay cosas Oigan, más accesibles que en nuestro país. O sea, aquí hay canchas de tenis públicas en cada parque.
Sí, he escuchado, Eh, muchos estudiantes mexicanos van allá y me dicen, ah, que voy a practicar golf y aquí es carísimo, por ejemplo. No sé si allá sea más accesible. O el tenis Sí. también, que sé que es mucho más carísimo. accesible. O sea, yo me gasto en una ida al golf a practicar, yo me gasto 70 pesos. Mm, Ah, no, pues nada. No, exacto, no, no es nada. Sí, Entonces, súper barato. sí, sí. Y sí, encuentras hobbies nuevos. A mí me gusta mucho esquiar. Sí, aquí es. Ujú, O sea, para un mexicano ir a esquiar es como de ricos nada más, ¿no? Entonces exacto. allá no es necesario. Aquí no, no, aquí es muy normal. O sea, obviamente tiene su inversión, claro, pero pues es algo que es muy común. O sea, toda la gente es como, ah, oye, vamos a esquiar. Sí, no, 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 no es algo fuera de lo común. Y creo que eso es como el tip más grande, es como, como estudiante aprovechar tu estatus Sí, de estudiante. O sea, hay unos descuentos de que no te todo, imaginas. todo. Ah, De ok. todo, en todo. Sí, eso creo que nadie lo había comentado. Oigan, y bueno, me da mucha curiosidad. Me gustaría invitarlos después, porque creo que me quedo con muchas más dudas que respuestas. Me gustaría saber más cosas. Pero por último, ustedes, la mayor parte de su relación ha sido a distancia. Sé que Ah, el sí. video no iba de eso, pero me da mucha curiosidad y no sé si quieran compartirlo. Están en libertad de no hacerlo. Sí, A pesar, o sea, se conocieron allá, pero viven en ciudades Ujú. distintas. Eh, sí. ¿Cómo hacen, por ejemplo, Mm, para que su relación siga así de bonita, funciona. a pesar de, a pesar de Pues, estar a distancia? pues desde que nos conocimos, yo ya sabía que yo me iba a hacer mi pasantía al otro lado de Canadá. O sea, literal es lados opuestos. Estamos a 5 horas en avión. ¿Está más cerca México? Estamos cerca de México. Wow. Entonces, desde el principio, pues ya teníamos muy claro que yo me venía. No teníamos claro si me iba a quedar o no. Y pues después tuvimos que tomar la decisión y ya yo decidí quedarme. Pero creo que hay que sacrificar muchas cosas en una relación a distancia porque no es barato para nada. Y más aquí adentro de Canadá no es barato. Mario se mudó un tiempo a Montreal, se mudó para que estuviéramos Más cerca. cerca, o sea, ni siquiera juntos, pero cerca. Em, y FaceTime varias Sí, noches. justo creo que para nosotros el tiempo de calidad es algo muy importante. Entonces, el tener pláticas de que intencionales Ujú. es muy importante. Entonces, luego nosotros, o sea, hablamos todos los días. Nos intentamos mantener comunicados todos los días, aunque a veces durante un día, "Oh, buenos días", y día súper ocupado y en la tarde, Hola. ¿cómo estás? ¿Cómo Y 3 horas vas? de diferencia, ¿no? O sea, para Tres ti horas son de las Demasiado. 7 diferencia. y Jimmy ya dormida porque son las 10 en Sí, México. o sea, Mario está saliendo del trabajo y para mí son las 8 y ya me estoy arreglando para dormir. Sí, Sí, ha sido difícil de navegar, la sí. verdad, pero Y tenemos clase juntos de francés. Entonces la pasamos bien. son nuestros momentos de Mm. conexión. Sí, literal. Ah. Ay, chicos, pues les agradezco mucho su tiempo. Me gustaría en otra oportunidad volver a platicar con ustedes porque la verdad estuvo Course. muy increíble. Creo que hay muchas cosas que nos pueden compartir, muchos tips que pues por falta de tiempo no alcanzamos a hablar, pero pues no sé si quieran agregar algo para despedirnos. Eres la mejor maestra de francés del mundo. Sí, sí, si están buscando una opción para aprender o prepararse para el examen, 100% recomendadísima. Sí. Eh, Muchas y gracias. lo mejor, yo creo que lo que más nos gusta a nosotros es que buscas la forma de que nosotros aprendamos realmente y te preocupas por cómo aprendemos. Sí, o sea, no es solo, o sea, Eri nos ha dicho mucho que no es solo memorizar y sí me he dado cuenta que si te memorizas todo, pues la verdad es que ejecutarlo y en serio usarlo no es lo mismo. Y aunque a veces no me gusta hablar en francés porque todavía me cuesta, Eri nos Hablas empuja muy a ser bonito. mejor.
Muchas Gracias. gracias. Me refería Gracias, a Ale. otras cosas, pero agradezco la Eso. publicidad. Eso. Muchas gracias. Pues chicos, de verdad, un placer. Creo que nunca nos habíamos dedicado a hablar tanto de No, de sus experiencias, sobre todo. O sea, casi siempre entramos a clase y clase y clase y clase. O sea, sí hemos tenido momentos de chismecito. compartir. Me la pasé increíble, les agradezco de verdad de corazón este tiempo que me dedicaron y que le dedicaron a las personas que pues van a escuchar esto. Con gusto. Y entonces me gustaría invitar a todos los que ven este video que lo compartan si conocen a alguien que quiera pasar por este proceso o que está pasando por este proceso, porque creo que todo lo que ellos tienen para decir es bastante nutritivo y bueno, si yo estuviera pasando por este proceso, definitivamente estaría buscando muchas personas que estén pasando por lo mismo para saber cómo vivirlo, cómo atravesarlo. Y pues de verdad les agradezco mucho, los aprecio un montón porque son personas increíbles y los felicito porque están a distancia, pero ahorita están juntos y bien Sí. enamorados y bien preciosos. Muchas Muchas gracias, gracias, Ale. les agradezco un montón y espero tenerlos de nuevo en otro video para seguir platicando más de su experiencia. Les Sí. agradezco un montón, Bien chicos. sûr. Merci. Nos vemos Gracias. en la clase. El Merci. martes. Muchas Ah, gracias. sí, sí. Muchas Chao. gracias a todos. Bye. Nos Chao. vemos. Merci. Esto fue todo por el día de hoy. Les agradezco mucho. No olviden suscribirse al canal para ver más videos como este. Si les gustó, dejen un like para que YouTube me recomiende a más personas y este video pueda llegar a las personas que necesiten conocer esta información. También no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Les agradezco mucho. Au revoir. À la prochaine. Merci.